nuestro proyecto 7 y esta semana 2 vamos a ver sobre el ensayo. Vamos a aprender que el ensayo es una educada forma de expresar nuestros pensamientos. ¿Por qué nos interesan los ensayos? Pues bien, el ensayo se puede usar para expresar nuestra opinión sobre la ética y la moral, dos temas fundamentales para la vida del ser humano y para reflexionar sobre cómo estos influyen en la sociedad y su importancia para una convivencia armónica. Recuerda que el tema de nuestro proyecto tiene mucha relación con los derechos y los deberes, y esto tiene también relación con la ética y la moral. Pues bien, vamos viendo primero qué es el ensayo. Tenemos que el ensayo es una composición de tipo reflexivo, es decir, por medio de las letras el autor reflexiona e invita al lector a que reflexione sobre un tema. Este tipo de textos nos permiten comentar, proponer, analizar, investigar, afirmar o negar algo acerca de un tema determinado. Los ensayos pueden tener diferentes propósitos, como informar, es decir, proporcionar datos, exponer, por la cual va a explicar e informarte sobre algo, persuadir, en el cual tratará de convencerte de algo recurriendo a tu emoción, argumentar utilizando razones para que te pongas a favor o en contra, describir, contarte cómo es algo y narrar algo, por ejemplo, que ha sucedido. Algo muy interesante es que este tipo de textos se mantienen como algo culto y es utilizado por los cultos. De hecho, fue instaurado como tal por alrededor del 1500, o sea, hace mucho tiempo atrás, por el francés Michel de Montaigne, quien tomó nombre y forma al moderno género del ensayo, el cual se le entiende como una disertación subjetiva y crítica en torno a cierto tema. Este tipo de textos es muy interesante porque tienen un poder especial. Es decir, no solamente pueden ser apasionantes, bonitos o hasta divertidos, sino que tienen el poder de hacerte pensar, meditar, reflexionar sobre algo, porque utilizan argumentos, utilizan razones, son textos que son complejos en su realización. Especialmente por eso hay muchos escritores que han logrado hacerse muy famosos y han logrado cambiar por completo el pensamiento de naciones enteras. Han motivado incluso a revoluciones. Para que tengas una idea de cuán poderosos son los ensayos. En Latinoamérica tenemos excelentes exponentes como Octavio Paz, que incluso ganó el premio Nobel, al igual que Jorge Luis Borges. Te animo a que si puedes investigar un poco, te vayas adelantando con estos nombres porque cuando llegues a la universidad vas a cruzarte con varios de estos autores y verás lo apasionantes que son. Bien, vamos con la información clave que tienes que tener muy en cuenta sobre el ensayo. El ensayo tiene una tesis, que es una afirmación o hipótesis, que es la esencia o corazón del escrito, alrededor del cual se entretejen las demás ideas en tono dialógico para mantener la atención del lector. Esto es lo que diferencia el ensayo de muchos otros textos y que lo hacen muy especial, porque el autor plantea una tesis independientemente del propósito que tenga el texto, siempre va a haber una tesis, una afirmación o algo que te deje pensando, que te motive a continuar leyendo el artículo. Veamos cuáles son sus características, que son elementos que nos van a permitir identificar a este tipo de textos. Primeramente tenemos que los ensayos son de carácter subjetivo. La palabra subjetivo viene de subjetividad, que ya lo recordarás que vimos anteriormente. ¿Te acuerdas que vimos lo que es objetivo y la diferencia con subjetivo? Lo objetivo era aquello veraz, verificable. Eso veíamos en lo que respecta a textos periodísticos. Pero esta vez estamos hablando de que los ensayos son subjetivos, es decir, que tienen mucho que ver con el punto de vista del escritor. Incluye también bastante lo que son las opiniones que el autor plantee en el texto. Procura elocuencia para convencer. ¿Te acuerdas que te mencioné que esto por lo general lo manejan personas muy cultas? Pues bien, sí. ¿Por qué? Porque tienen bastante elocuencia y utilizan bastantes argumentos, como vamos a ver en otras características, para convencer al lector.
Tiene un estilo personal. Sus contenidos son de carácter polémico. Es una de las características típicas de este tipo de textos. Su temática es variada, pues obviamente las opiniones de los seres humanos pues puede variar infinitamente, entonces por eso hay un infinito tema de ensayos. Puede estar dirigido al público general o a colectivos especializados. Defienden una postura propia. Su extensión es variable. Hay ensayos breves como ensayos muy extensos, como un libro entero. Contienen opiniones críticas, que es una de las características de los subjetivos que vimos hace un momento. Por lo general van acompañados de reflexiones, puntos de vista, de biografías e intereses del autor. El autor, si considera propio incluir un comentario de otro autor, de que se haya vivido hace muchísimo tiempo atrás, lo puede hacer en este tipo de textos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que son complejos en su realización a nivel académico. Vamos viendo sobre su estructura. Su estructura básica es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vas a encontrar siempre la tesis que hablamos hace un momento. Pues la tesis es un planteamiento en donde se expone el tema que se va a defender. Debe ser claro, atractivo, porque en la introducción es la sección donde vas a enganchar al lector. Debe ser corto, máximo 2 párrafos, en promedio, porque recuerda, su extensión puede ser variada. Si el ensayo es breve, pues obviamente vas a hacerlo menos de 2 párrafos, pero si se trata de un ensayo de un libro, pues estamos hablando de mucho más. En lo que respecta al desarrollo, este es el cuerpo del ensayo que sustenta el asunto o tesis mediante las ideas de apoyo o argumentos. Se exponen hechos, explicaciones, ejemplos, detalles y resultados de investigaciones. Se desarrollan los argumentos incluyendo las opiniones que se desean exponer. Y en la conclusión se finaliza con cierre o concluye el asunto. Nunca se debe dejar temas inconclusos ni introducir nuevos asuntos. Se finalizan afirmando la propuesta que se defendió en el desarrollo del ensayo. Veamos un ejemplo. Voy a pedirte que pongas pausa y leas el siguiente fragmento con atención. Como habrás podido dar cuenta, este tipo de redacción es un poco compleja de entender, especialmente si te presento un pequeño fragmento, pero es solamente para que tengas una idea de cómo es este tipo de textos. Date cuenta, menciona juego de armonización de éticas y racionalidades implícitas en el discurso del desarrollo sostenible. Al mencionarte esto, el autor da por sentado de que tú tienes una idea de qué es lo que él se está haciendo referencia. Es decir, este es un tipo de texto que está dirigido no a un público en general, sino más bien a un público especializado, que tiene una cierta base sobre el tema. Mira que menciona la palabra ethos, que significa mi costumbre y conducta, y a partir de ahí, conducta, carácter, personalidad. Este término griego es la raíz de términos como ética y etología, es decir, este es un pequeño fragmento que te muestra hasta cierto punto cuán complejo puede llegar a ser uno de estos textos. Ahora veamos otro ejemplo un poco más sencillo. Te recomiendo que pongas pausa y lo leas. Se trata de un ensayo narrativo. Este es el mismo texto que leíste hace un momento, pero lo voy a utilizar porque es súper breve y muy claro, y estoy más que segura que te va a quedar clara la idea de la estructura del ensayo en él. Fíjate en la tesis que se presenta al inicio dentro del párrafo introductorio. Luego te menciona el cuerpo, es decir, te va narrando una historia con el propósito de mostrar su tesis, que tiene razón en lo que está diciendo. Y al final utiliza la conclusión en la cual las últimas líneas da énfasis a que su idea inicial, a que su tesis era correcta. Como ves, un ensayo puede ser complejo como puede ser sencillo.
Ahora vamos a ver qué ejercicios vas a realizar según la destreza de 9º año de base. Bien, vas a hacer el siguiente ejercicio. En el primer ejercicio te voy a pedir que des respuesta con tus propias palabras a estas dos preguntas. Primeramente, ¿qué es la ética y qué es la moral? Para esto va a ser necesario que investigues en internet o en diccionarios que tengas a la mano y logres diferenciar ambos términos. Te doy un pequeño adelanto. La diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de determinado grupo social. Mientras que por otro lado, la ética es el estudio y reflexión sobre la moral, lo que permite que un individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Bien, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Son lo mismo o hay que hacer distinciones entre ellas? Es decir, ¿es lo mismo la ética que la moral? Te acabo de dar una breve pista. Esta segunda pregunta es más que necesario que lo hagas con tus propias palabras según lo que comprendiste al investigar sobre la ética y la moral. El segundo y último ejercicio que te voy a pedir es que leas estos dos fragmentos y que identifiques cuál de los dos es un ensayo. Entonces, te estoy presentando esta pequeña tablita para que en la parte inferior escribas cuál es un ensayo. ¿Es el literal A o el literal B? Tú lo decides. Bien, vamos haciendo un pequeño resumen sobre qué aprendimos hoy. Hoy aprendimos sobre el ensayo. Vimos que son textos que tienen el poder de hacerte reflexionar, que parten de una tesis, que es una idea o afirmación o hipótesis, que termina siendo la esencia o corazón de todo el escrito, alrededor del cual se entretejen las demás ideas. Vimos también que son subjetivos. ¿Por qué? Porque incluyen opiniones, puntos de vista particulares de los autores. Vimos que son elocuentes y convincentes. Como un dato extra, te menciono que, no sé si recuerdes, en sociales, un hombre que existió hace mucho tiempo atrás que se llamaba Adolfo Hitler. A este hombre le faltaba un tornillo literalmente. Llegó a hacer cosas horribles. Si investigas más al respecto, fue uno de los que propició la Segunda Guerra Mundial. Y algo interesante es que un escrito de él, fue un ensayo que se llamaba Mi lucha, que a buena hora está prohibida su lectura ahora, logró meterse tanto en la cabeza de la gente que trastocó la vida y el punto de vista cuerdo de cientos de personas. Imagínate lo poderoso que es un ensayo. Otro, son cultos, pues pueden incluir ideas filosóficas y hasta mitológicas. Son críticos y polémicos como el que te acabé de mencionar, pero ese fue un ejemplo negativo, pero en su gran mayoría, o por decir casi todos, son positivos. Son de extensión variada, puedes encontrar pequeños ensayos como ensayos muy extensos. Sobre la estructura de un ensayo vimos que son introducción, en la cual está la tesis, desarrollo y conclusión. Como ves, su estructura es sencilla. Aquí te dejo una plantilla si deseas imprimir para presentar tu trabajo final. Y listo, eso es todo. Manos a la obra.